Para continuar el combate, la lucha contra este paquetazo concretamente, pero además contra el impacto de todas las iniciativas de opresión, explotación, saqueo, corrupción anteriores, tenemos un terreno ganado. Ese terreno ganado es un fuerte y amplio repudio al nuevo paquetazo, inesperado para el gobierno, porque además el poder, la ambición, lo lleva a hacer muy malos cálculos. El abanico social golpeado está en una potencial rebeldía. Hay indignación. Por ningún lado que uno se encuentre con personas, hay quienes defiendan ese paquetazo. Eso ha llevado a Abinader, lo ha obligado a recular. De ahí la importancia de la batalla de ideas, que ha sido muy efectiva, múltiple. Claro, montada sobre una realidad hiriente, porque es como estrujar la herida, la llaga. Hay que destacar que esto tiene mucho de imposición imperial y de servilismo local, porque es una economía bajo tutela del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial. El fondo es el gendarme, el policía mundial del endeudamiento externo. Y además del modelo neoliberal o de los modelos neoliberales. Es el que fiscaliza, es el que interviene, es el que sus consejos son órdenes. Y ustedes lo vieron de que apoyando la reforma, el paquetazo ese, que ellos sabían lo que se estaba fraguando. Porque todo eso se hizo con participación de todos ellos, ¿no? De los interventores extranjeros, del presidente, del ministro de Hacienda y otros. Bueno, esto ha provocado, como le decía, un gran repudio y una especie también de división arriba, porque es una práctica que tiene mucho que ver con la simulación, la hipocresía, la doble moral, que los partidos de derecha y ultraderecha que están en la oposición, cuando el que está en el gobierno crea una situación como esta de descontento, tratan de aprovecharla y se presentan como defensores, cuando en toda su vida pasada, siendo gobierno, hicieron lo mismito y por momentos igual o peor. Pero ¿qué pasa? Que aquí hay una experiencia de lucha, hay un acumulado reciente, fuerte movimiento ambientalista, ecologista, que además enfrentando los efectos, los impactos de esas políticas sobre la naturaleza, porque la acumulación de capital, la dinámica del capitalismo entra no solo en el campo de la explotación de los seres humanos, sino del saqueo de la naturaleza, de la depredación y apropiación del capital natural del país. Entonces, hay muchos movimientos conscientes en todo el país. Hay gremios que saben perfectamente cómo afecta a su profesión, ejercicio profesional ese pacotazo.
Hay coordinaciones existentes, que si la red socioambiental, que si la coordinadora de organizaciones populares, que si el colectivo en San Francisco de Macorís, la coalición en San Francisco, los grandes movimientos ambientalistas en Barahona, en la frontera, aquí por Yamasá, que han obtenido incluso victoria en la pelea, la herencia de conciencia de Loma Miranda. Todo eso tiene una gran influencia, una gran gravitación que se puede y se debe activar. Y ahí viene el tema de que cómo enfrentar, cómo combatir el paquetazo, aunque esté ya a la defensiva. Alerta, ojo, son maniobreros. Están fraguando acuerdos de cúpulas para decomprimir un poco la situación sin desmontar las esencias de ese paquetazo neoliberal. Entonces hay que ahora volver a la gran confluencia de movimientos sociales, gremios, sectores populares, medios, sindicatos. Hay que producir una gran convergencia y hay que dotarla de una propuesta consistente que toque a fondo el problema de la fiscalidad necesaria. ¿De dónde lograr los ingresos? ¿Cuáles deben ser las fuentes para aumentar los ingresos del Estado y para qué deben ser utilizados? Y cuando decimos cuáles son las fuentes, pues hay que decir que deben ser los poderosos, los ricos, la ganancia, las fortunas, la corrupción, el dispendio, obligar a pagar los daños ambientales, esa destrucción de manglares, eso que ha hecho Falcondo, los impuestos a las multinacionales, no impuestos a la placa, sino al valor de los vehículos, oponerse a las declaraciones estas juradas para todo el mundo, para los chiquitos y para todo el mundo. Es las ganancias, es la fortuna, son los bancos, son las AFP, son las ARS que tienen que ser grabadas. Hacia allá deben ir los impuestos. Y los recursos tienen que ir hacia la salud, pero en grande, hacia el transporte, hacia la educación, la calidad de la educación, que es un desastre en este país. Los recursos para tratar todo el tema ambiental y la recuperación ambiental del país, de sus fuentes de agua. En fin, ese es el desafío que tenemos por delante. Y aparte de desafío, hay una gran oportunidad, porque hay un reverdecer de la conciencia crítica, de la indignación, que debe convertirse en movilización. Ahora seguir la denuncia, meterle la batalla de ideas, pero irnos preparando, coordinar para cuando sea necesario y pueda dar los frutos, tomar las calles. Es decir, y además para enfrentar todo esto, es decir, incluyendo la imposición de la reforma de la contrarreforma constitucional, porque a este pueblo hay que devolverle el derecho sobre su constitución, el derecho a hacer una constitución como la Constitución del 63, y en fin de cuentas enfrentar la concentración de la propiedad, el latifundio, las propiedades suntuosas. Ahí es que tienen que ir las megamineras, las granceras. Hacia ahí tienen que ir el accionar de este pueblo. Y con esto nos despedimos por hoy. Estaremos mañana con ustedes. Un fuerte abrazo. Buenas tardes. Por el multimedio Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco.